Hemos repetido en este programa por muchas semanas que el marketing debe ser visto en el contexto y que las realidades universales deben ser consideradas como un referente, pero no como una obligación para la concepción y práctica del marketing. Entre ellas surge lo que hemos denominado ventas de mostrador. ¿Sabemos en qué consiste? ¿Sabemos cómo desarrollarlas? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. De igual manera que hemos hablado en este programa de las tiendas de barrio, muy propias de Colombia, y que tienen otras denominaciones en diferentes países de América Latina, como en Venezuela y Perú, que se llaman bodegas, algunas parecidas que se dan en Uruguay que se llaman almacenes y otros en Argentina que se llaman kioscos. Hemos descubierto un método para tratar de enseñarle a los vendedores que hemos llamado demostrador. ¿Qué quiere decir esto? Los vendedores demostrador son aquellas personas que trabajan en aquellos negocios donde se atiende directamente al público, donde no hay vendedores profesionales, pero su labor es esencial, sobre todo por una serie de estadísticas que son inapelables. Más del 80% en promedio de los micro y pequeñas empresas de América Latina son de servicios y de comercio, es decir, donde se encuentran una serie de demandantes y los oferentes o los vendedores. Los vendedores son personas que infortunadamente no han sido ni bien capacitadas, ni bien entrenadas, y muchas de ellas ni siquiera tienen estudios suficientes para ir asumiendo lo que en marketing se denomina conductas prosociales. Es decir, que tengan esa inclinación a relacionarse con quienes van a atender. Incluso con un elemento adicional que agrava la situación, es que no son bien remunerados. Muchos de ellos son chantajeados porque los niveles de desempleo de estos países en América Latina son tan altos que simplemente se les amenaza de, si no hacen las cosas como se les dice o no reciben el salario que se les ofrecen, simplemente los despiden y contratan a más personas. Es triste saber que basta con que usted diga que tiene deseo de trabajar, le medio cuenten algunas de las cosas básicas de los productos que van a vender y los lancen al ruedo, digámoslo así, a que se encuentren con personas que van a adquirir los productos. A eso le hemos llamado ventas de mostrador. Es decir, muchachos y muchachas, generalmente jóvenes, que venden zapatos, venden vestidos, perfumes, ropa en general, que son unos dependientes de los negocios de servicios o comerciales. Nosotros hemos hecho una serie de investigaciones y hemos descubierto un modelo sencillito que queremos compartir con ustedes, que puede ser el camino para
ir formando a estas personas para que no solo desarrollen un trabajo en función de los mercados, sino sobre todo con mayor agradabilidad, mayor alegría. Este modelo que hemos llamado SIAC, contacto inicial, a estos vendedores demostrador se les debe capacitar para que desarrollen su trabajo. Sobre todo, se les puede formar en términos de, digamos, lecturas de lenguaje no verbales, mirar con detenimiento a la persona que entra a un almacén. Por ejemplo, entra sola, entra acompañada. De alguna forma, el rostro refleja mucho de lo que queremos. Incluso hay frases muy conocidas sobre los rostros humanos, cómo transmitimos mensajes. Entonces, lo primero es aprender a que ellos, a través del contacto inicial, por ejemplo, miren a las personas a los ojos y no de pronto, mientras están atendiendo a un cliente, saluden a la persona que llega, sin siquiera cerciorarse casi que si es un hombre o una mujer, o simplemente buenas y ni siquiera hacen contacto visual. Ese es el primer paso del modelo, un contacto inicial que permita no solo leer un poco las intenciones de quien entra a un almacén, sino hacerlo de manera franca, sincera, amable, obviamente un saludo cordial, sin ser, a veces algunos empleados creen que ser muy meloso, decimos, o estar como muy cerca de las personas, incluso hasta tuteándolos, generando a veces cierta confianza más allá de lo que el cliente quiere. El segundo paso del modelo es el abordaje. Entonces, la primera es hacer el contacto inicial, el segundo abordarlos con respeto, sin ser entrometidos, sobre todo porque a todos alguna vez nos ha pasado que llegamos a un almacén y nos preguntan tantas veces, nos saludan tantas veces que uno se siente atosigado y entonces ni siquiera es capaz de pensar lo que quiere, un poco como incómodo. Entonces ese abordaje debe ser un abordaje en función de ese tipo de lecturas que hemos hecho inicialmente. Ese abordaje debe ser un abordaje limpio, en el sentido de ser transparente, y eso sí se logra si usted está haciendo el trabajo con agradabilidad y con satisfacción. Muchas veces uno siente cuando visita un almacén de estos una especie como de resentimiento, como de yo estoy aquí porque me toca, pero no porque yo quiera. Incluso algunos lo manifiestan. En las investigaciones que hemos hecho tenemos unos registros increíbles. El tercer paso es el de la asesoría. Aquí me voy a detener un poco. Tristemente, en estos almacenes a las personas se les inculca que lo que importa es vender, que lo que importa es que la persona se lleve, por ejemplo, si estamos hablando de un par de zapatos, y entonces la persona piensa, el vendedor o la vendedora piensa que debe tratar de decirle a la persona que todo lo que se está probando le queda bien. Por ejemplo, usted va a comprarse unos zapatos, busca unos zapatos negros de una horma cuadradita y la persona le dice, se le ven bien, le horman bien, le contrastan bien con el color de la piel. O usted dice, bueno, eso no me los quiero yo, páseme esos cafés que son como terminan en una punta, y la vendedora le dice, le horman bien, se le ven bien, le cuadran bien, le casan bien con la ropa. Usted después busca uno de cordones que sean más anchitos y menos largos, le horman bien, se le ven bien, le casan con el color de la ropa. Es decir, es una perorata repetitiva que incomoda, no solo incomoda, sino que no se cumple la labor del vendedor. La labor del vendedor es persuadirlo en un momento determinado, decirle, no, ese no se lo lleve porque la forma de su pie no es la mejor para este modelo de zapatos. Incluso
las vendedoras de maquillajes o la vendedora de prendas de vestir. O sea, deben tener la capacidad de una manera respetuosa asesorar a la persona que va a comprar, asesorarla, y para eso usted tiene que capacitarla en formas de cuerpos, formas de pies, si estamos hablando de los zapatos, color de la piel, contrastes entre colores de piel y tipos de ropa, tipos de telas, si estamos hablando de prendas de vestir, de tersura, es decir, hacer un proceso de capacitación real, que la persona sea una experta, e incluso que haga que las personas que quieran trabajar en estos almacenes, por ejemplo, sean personas que se quieran quedar y otras quieran meterse, porque van a crecer como personas y se vuelven no vendedores, sino realmente se vuelven asesores. Y para eso hay cientos y miles de técnicas, de formas, de seminarios, de cursos, de diplomados, de cómo hacer, sobre todo en este tipo de productos que tienen que ver con la belleza, con el cuerpo, con los estilos del cuerpo, con las formas del cuerpo, con el color de la piel, con el color de los ojos, con el color del cabello. Es decir, todo aquello que tiene que ver con lo visible del comportamiento humano, lo visible del consumidor, la persona que le va a vender el producto sea una verdadera asesora, que tenga la interés de decirle: mire señora, a usted esa prenda de vestir no se le ve bien, se ve usted un poco más gorda, más flaca, se ve más delgada, más alta, no sé. Es decir, que haya ese proceso de asesoría. Nosotros hemos hecho este ejercicio y hemos descubierto que cuando una cliente, sobre todo una mujer, se siente bien asesorada, esa mujer se va a encargar de decirle a otra y a otra y a otra, y la bola de nieve va creciendo, porque las ventas de mostrador se están haciendo como debe hacerse. Entre otras cosas, en ese proceso de formación tiene que incluirse necesariamente, se tienen que incluir los tipos de clientes. O sea, tiene que aprender a leer el tipo de clientes. Una cosa es atender a un cliente agresivo, así un poco fuerte. Otro es un cliente extrovertido, otro es un cliente introvertido, otro cliente puede ser un sábelo-todo, y usted tiene que aprender a saber cómo salir del impasse, o sea, cómo tratarlo para que la persona se calme, es decir, para que no hayan roces ni conflictos, y para eso tenemos talleres de una tipología de clientes y qué debe hacerse, qué no debe hacerse, en qué momento hacerlo. Todos sabemos que hay unos clientes que son tanto atrevidos en términos incluso de su lenguaje, incluso con actitudes de enamoramiento, y todas estas cosas los asesores comerciales tienen que saber cómo manejarlos, sobre todo en función del paso número 4 del modelo SIAC, que es el modelo del cierre. En el cierre, ¿cómo lo vamos a cerrar? Simplemente vamos a hacer como en muchos negocios, que usted ya dice: ok, me lo llevo. La niña, por ejemplo, coge los zapatos, se los lleva allá donde uno paga y los deja ahí, se va. Uno queda ahí como abandonado. Se tiene que cerrar bien. Incluso la niña, ojalá, estoy hablando de la niña porque son las que más están trabajando en este tipo de negocios, pero puede ser un muchacho que nos ayude. No, ir, llevar, acompañar, estar allí. Sé también que eso para el almacén puede no ser muy positivo, sobre todo cuando hay altos picos en la demanda, porque entonces va a perder tiempo si ya hizo la venta. Es que la venta no se hace cuando la persona dice: sí, yo voy a pagar, sino se hace cuando se cierra. Entonces, este modelo, que tiene 4 pasos, repito: contacto inicial, abordaje, asesoría y cierre, es un modelo que hemos descubierto. Nosotros no nos lo hemos inventado desde la teoría, lo hemos descubierto observando prácticas exitosas de este tipo de negocios, y por eso estamos tratando de compartirlo con ustedes. Estos abordajes, estas aproximaciones que hemos encontrado harán parte de un gran
libro que yo personalmente estoy escribiendo sobre cómo se hace el marketing de las micro y pequeñas empresas, y sobre todo en un escenario económico como el latinoamericano, en los cuales en general más del 98% de las empresas son micro y pequeñas y más del 80% son de carácter comercial y de servicios. Las ventas de mostrador, si se hacen como tienen que hacerse, es posible que la empresa en sus inicios obtenga unos menos ingresos, porque evidentemente requiere más de tiempo, pero les puedo asegurar que en el mediano y largo plazo se mantienen, porque el rumor de cómo se hacen las asesorías, por ejemplo, va a ayudar a que la persona recomiende y la bola de nieve siga creciendo. Las ventas de mostrador, en consecuencia y en síntesis, son un excelente mecanismo para que las empresas mejoren sus condiciones, pero sobre todo que los vendedores no sigan atados al centavo, decimos nosotros, o al peso que se va a ganar porque vendió un par de zapatos más, vendió 20, entonces ganó tanto, y sobre todo que hay que trabajar mucho, mientras sea posible rentablemente, en que los vendedores obtengan un salario digno sin estar presionando al cliente o incluso mintiéndole al cliente en relación con si el producto que le va a vender va con él como persona o no. Las ventas de mostrador, entonces, es un tema que seguiremos profundizando. De hecho, en próximos programas invitaré a personas que han trabajado en esto, haremos un ciclo de entrevistas. Este programa cada vez se dinamiza más. Sobre todo que nos sentimos muy satisfechos porque el número de suscriptores ha crecido, la recepción entre empresarios, estudiantes, académicos ha sido muy satisfactoria, muy positiva, y por eso seguiremos abordando temas que pocos estudian a pesar de su trascendencia. Espero que este sea uno más que contribuya a comprender de mejor manera cómo se concibe y se aplica el marketing en nuestras realidades. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en próximas ocasiones. Muchas gracias.